tema que vamos a compartir hoy, pongámoslo ahí en la pantalla, se llama profundidad en Dios. ¿Cómo es? Profundidad en Dios. Quiero que abra su Biblia en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 3, donde el Señor Jesucristo está hablando acerca de la parábola del sembrador, una parábola muy conocida que trata de un hombre que sale a sembrar la semilla y se encuentra que esa semilla cae en 4 tipos de terreno diferente. Cada terreno simboliza un tipo de cristiano, un tipo de creyente. Pero hoy no nos vamos a enfocar en sí en la parábola, sino que vamos a hablar sobre ciertas características de uno de los terrenos. Dice la Biblia en Marcos 4 versículo 3: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Ese es un terreno, junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla, que representa el mensaje de la palabra. Pero aquí es donde yo me voy a enfocar, versículo 5. Otra parte de la semilla cayó en pedregales. Diga conmigo, pedregales. O sea, un terreno rocoso de piedras, donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía que, ojo, pongámoslo ahí, parte del siguiente, no tenía que profundidad. Diga conmigo, no tenía profundidad de tierra. Y dice la Biblia, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía, ojo, raíz, se secó. Está hablando, ojo, de un terreno lleno de piedras, donde no hay profundidad y donde no hay raíces. Y cuando la semilla de la palabra encuentra una vida donde no hay profundidad y donde no hay raíces, se seca. Y dice la Biblia, el Señor Jesucristo simplemente lanzó esta parábola, pero luego viene y le explica a sus discípulos de qué se trata. Y en el versículo 16 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben como con gozo. O sea que esta clase de terreno representa a personas que sí escuchan la palabra de Dios, que están haciendo lo que todos estamos haciendo. Escuchamos y nos gusta lo que escuchamos, y cuando recibimos la palabra la recibimos con gozo. Pero dice el versículo 17, el Señor Jesucristo explica: como esas personas no tienen raíces profundas, no duran mucho. ¿Sabe usted? Nosotros llevamos 20 años con esta iglesia. Este año cumplimos 20 años con la iglesia Casa de Paz. ¿Cuántos se alegran? Gloria a Dios. 20 años. Mi esposa y yo, por la gracia de Dios, empezamos esta iglesia desde cero, con 2 personitas. Y hemos estado en tantas partes. Y aquí donde nos ve, por aquí, por esta iglesia, han pasado cantidades, cientos, me atrevería a decir miles de personas en estos 20 años. Pero muchas de las personas no están. Lo que dice la Biblia es claro, que son personas que escuchan, pero duran poco. Dicen, no duran mucho, porque cuando tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Y el problema de mucha gente es la superficialidad. Es decir, que son personas que vienen, escuchan la palabra, pero nunca se han preocupado por profundizar en Dios, por tener raíces en Dios.
Entonces, cuando no hay raíces, cuando no hay profundidad, cualquier problema, cualquier mal testimonio que veas, que el pastor no te llamó ni te saludó, ya eso te sacude. Cualquier cosa que pasa te saca del camino porque no tienes profundidad. La Biblia nos llama a nosotros, y nosotros aquí en esta iglesia nunca predicamos sobre una religión. Nosotros hablamos sobre una relación con Dios. Una cosa es una religión y una cosa es una relación. Dios no está interesado en una religión. Dios quiere que tú tengas una relación con Él. Pero la pregunta es si tú tienes una relación con Dios. Primero, número uno, ¿tienes una relación o tienes una religión? Ahora, si tienes una relación, ¿esa relación es superficial o es una relación profunda con Dios? Profundidad. En la Biblia nosotros encontramos una profecía en el Antiguo Testamento de la cual cantamos hoy, de las aguas profundas. En Ezequiel 47 nos tiene como título las aguas salutíferas, las aguas profundas, y nos habla el Señor de 4 niveles en las aguas que simbolizan 4 niveles de relación y de profundidad con Dios. Y hoy quiero que nosotros miremos esa profecía y que cada uno de nosotros podamos evaluarnos, y que yo no le voy a decir dónde está usted, pero usted necesita, a través de lo que escucha hoy, a evaluar qué clase de relación con Dios tiene y en qué nivel usted se encuentra. Número 1, vamos a leerlo, esta imagen poderosa que está, imagen de profundidad, de progreso creciente en nuestra vida espiritual. Está en Ezequiel 47:1. Esto fue lo que vio el profeta en una visión. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Él empezó a tener una visión, y en la visión veía la casa. Cuando está hablando de la casa, está hablando de la casa de Dios, del templo. Y empezó a ver que de esa casa habían unas aguas que empezaron a salir de ese templo, unas aguas. Dice, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y luego de que él empieza a ver un templo y unas aguas que van saliendo del templo, empieza a ver un ángel, un varón que viene a hacer algo con él. Dice, y salió el varón, versículo 3, hacia el oriente, llevando un cordel, como un tipo de medida. Y dice, y midió 1000 codos, se lo fue llevando, y midió 1000 codos, que significan 500 metros. Y cuando midió 500 metros, dice, me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿A dónde le llegaban las aguas? A los tobillos. Pero no se quedó ahí, dice, midió otros 1000 codos. Y dice, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Mire los niveles de profundidad: tobillos, rodillas. Y dice luego, y midió 1000 codos, otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta ¿qué? Hasta los lomos, que es toda la parte de la cintura. Ya el agua le llegaba hasta aquí, una profundidad. Y dice, y midió otros 1000, y cuando él midió otros 1000, dice, ya era ¿qué? Un río donde yo ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino que la persona tenía que nadar en el río. ¿Cuántos están viendo que nos está hablando de niveles de profundidad? Eso fue lo que vio él.
aguas en el templo, y primero los tobillos, las rodillas, la cintura y un río sumergido totalmente en las aguas donde tenía que nadar. Lo primero es, el primer nivel es el nivel de la orilla. Diga conmigo, en la orilla, de los tobillos. Volvamos a leer el versículo 3, dice: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y yo quiero comparar esta historia con una historia en el Nuevo Testamento diferente, pero nos está hablando de lo mismo. Dice en Lucas 5:1: cierto día mientras Jesús predicaba, ¿dónde predicaba Jesús? ¿En la qué? En la orilla. Estamos hablando de lo mismo. Orilla, tobillos. Predicaba en la orilla del mar de Galilea. Grandes, ¿qué habían en la orilla? Grandes multitudes que se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra. El primer nivel de relación con Dios es el nivel de la orilla, donde hay personas que simplemente escuchan la palabra, que escuchan el evangelio. En la orilla hay multitudes, hay personas que están en la orilla pero que no se han atrevido a dar un paso más en Dios, no se mojan. En la orilla no hay compromiso. La orilla simboliza a una persona que escucha la palabra de Dios pero no se compromete con Dios. Es una persona que es oidor pero no hacedor. Es una persona que le parece bonito pero que no tiene un interés de avanzar más, que simplemente se queda ahí de espectador. Ese es el primer nivel. Por lo regular, las personas que se quedan en la orilla son las personas que se divierten pero no se quieren entregar. Cuando estamos hablando de la orilla, estamos hablando, mucha gente, como cuando vino Jesús a la tierra, le gustaba escuchar a Jesús y lo escuchaba porque querían recibir sus beneficios. Mucha gente siguió a Jesús por sus milagros. Mucha gente siguió a Jesús porque Él multiplicaba panes, multiplicaba peces, pero no estaban interesadas en Él, estaban interesadas en los beneficios. Entonces, el primer nivel de relación son las personas que escuchan pero no se comprometen, que escuchan pero no avanzan, que escuchan pero no les interesan sino los beneficios, que su relación con Dios simplemente es una relación de pedirle cosas a Dios. Y esa es la relación más sencilla. Usted sabe que hasta canciones hay de eso. A Dios le pido. Pedirle a Dios es muy fácil. Entonces buscar milagro, buscar una sanidad, pedirle a Dios cuando estoy mal, cuando estoy enfermo, cuando hay un terremoto, cuando las cosas están mal. Buscar a Dios solamente cuando estoy en las peores circunstancias de mi vida. Esas son las personas que están ¿en dónde? En la orilla. ¿Eres tú una persona que estás en la orilla? ¿O realmente eres una persona que está interesada? ¿Te interesa Jesús o te interesan sus beneficios? ¿Por qué vienes a la iglesia? Las personas de orilla vienen a la iglesia por cumplir, porque hoy es domingo, pero no hay un interés genuino. Personas de orilla, oidores, no hacedores, oidores sin compromiso, en la orilla sin mojarme. Número 2. Luego dice la Biblia, Ezequiel 47:4: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ya hay un nivel, no es tan profundo, pero por lo menos ya te metes en el agua. Y note usted en Lucas 5:3, que es la otra
la otra historia que estamos leyendo paralela. Jesús, a esos que estaba predicándoles en la orilla, se subió en una de las barcas que era de Simón y le pidió, ¿qué le pidió Jesús a ellos? Que alejaran un poco la barca ¿de qué? De la orilla. Luego se sentó desde allí. ¿Y qué empezó a hacer cuando ellos se apartaron de la orilla? ¿Empezó a qué? A enseñar. Ojo con estas dos cosas. Lo primero que notamos es que Jesús les pide que se alejen de la orilla. Y yo quiero decirte de parte de Dios, y Dios te ha traído en esta mañana porque Dios quiere decirte: aléjate de la orilla. No te quedes viviendo un cristianismo de orilla. Deja de ser solamente una persona que escucha. Métete al agua. Profundiza más en tu relación con Dios. Métete más con Dios. El Señor Jesucristo les dijo: aléjense de la orilla. Dile a la persona que está a tu lado: aléjate de la orilla. Y note usted que cuando ellos se alejan de la orilla, entran en un nivel donde hay dos cosas: rodillas y enseñanza. ¿Cómo es? Rodillas y enseñanza. O sea que para uno, escúcheme lo que le voy a decir, para uno empezar a profundizar con Dios, lo primero que necesita es que doblar rodilla. Tú quieres empezar a meterte con Dios, tienes que empezar a ¿qué? A doblar rodillas. Es decir, necesitas empezar a orar. Y nosotros no hablamos aquí de rezar. Rezar significa repetir cosas que tú ni siquiera entiendes, que ni siquiera son tuyas, que alguien más escribió. No, orar es hablar con Dios. Para tú empezar a profundizar en una relación, tú necesitas hablar con esa persona. ¿Cómo es que uno empieza a conocer una persona? ¿Cómo? Hablando con ella, pasando tiempo con ella. Lo mismo es como estamos hablando de una relación. Si tú quieres profundizar en Dios, tú tienes que dejar simplemente de ir a la iglesia a escuchar y tienes que apartar todos los días. Ojo con esto, lo que diga conmigo: todos los días. Así como tú comes todos los días, así como tú te cepillas los dientes todos los días, lo haces. Así como tú te bañas todos los días, así como hay cosas, trabajas todos los días. Tiene que convertirse importante en tu vida doblar tus rodillas todos los días, porque es la única manera que tú vas a empezar a profundizar con Dios. Mira, yo te digo una cosa: si tú vienes cada 8 días aquí, te felicito y me alegro mucho por eso. Pero si tú todos los días no cultivas una relación de oración con Dios, tú no vas a profundizar. Y cuando lleguen las tormentas en tu vida, cuando lleguen los problemas, cuando lleguen los malos testimonios, te vas a apartar de Dios, te vas a alejar. Tú necesitas, para permanecer en Dios, arraigarte en la oración. Y lo segundo es que tú tienes que empezar a recibir enseñanza, porque dice que cuando ellos se apartaron de la orilla, Jesús empezó a ¿qué? A enseñar. Te fijas de cómo funciona la cosa. Cuando usted viene a la iglesia y viene a los cultos los domingos, genial, pero cuando usted se empieza a interesar más, ya usted empieza a orar en su casa. Y cuando usted se empieza a interesar más, ya usted dice: oye, hay un discipulado en la iglesia, yo quiero aprender. Yo quiero aprender más de Dios. Yo quiero aprender ese discipulado. Yo quiero conocer las bases de la fe. Yo quiero saber qué es una doctrina. Yo quiero saber qué es un propósito, cuáles son mis dones. Claro, porque ya te interesa la enseñanza. Cuando tú eres un cristiano de orilla, eso ni te interesa, ni te llama la atención. Pero cuando tú quieres empezar a profundizar, todo lo que tiene que ver con aprender. ¿Qué reunión de hombres? Ahí tú estás, porque quieres aprender. ¿Qué reunión de pareja? Ahí tú estás. ¿Qué hay discipulado? Claro, tú empiezas a
Diga conmigo, profundizar. Yo te animo a que tú te apartes de la orilla. Además, no te animo yo, te anima Jesús a que te apartes de la orilla y que te metas en oración, que tengas un cristianismo de profundidad. No es suficiente con venir a una iglesia cada 8 días. No vas a profundizar, te vas a apartar, vas a caer en engaño, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos lo que más va a haber es engaño espiritual, falsos profetas, falsos maestros, falsas doctrinas. Y si tú no tienes raíz y profundidad en la palabra, si tú no conoces la enseñanza, si tú no tienes intimidad con Dios, vas a terminar en engaño espiritual. Número 3. Ahora, luego dice, midió otros 1000, Ezequiel 47:4, y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Y luego midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Diga conmigo, los lomos. Escuche esto. Lomos, dice la definición en el diccionario bíblico, se usa en sentido literal para referirse a la sección central del cuerpo. Cuando la Biblia habla del lomo, se está hablando de la sección central del cuerpo, donde dice el centro de la fuerza. Por eso usted encuentra expresiones en la Biblia donde dice ciñe tus lomos, es decir, esfuérzate, saca fuerza. Donde es el centro de la fertilidad, porque dicen de los lomos de Abraham salió Isaac. Está hablando de fertilidad, está hablando de todo lo que indica el centro. ¿Qué quiere decir esto? La tercera etapa de relación es cuando ya Dios se convierte en el centro de tu vida. ¿Cómo es? ¿En el qué? En el centro de tu vida. El centro de tu vida. ¿Para cuántos Dios es el centro de su vida? El centro, el centro. O sea, que tus decisiones pasan por Dios. El centro de tu familia es Dios. Tus convicciones están centradas en Dios. Tus principios, la manera como tú realizas tus negocios, están centrados en Dios, porque Él se convierte en el centro de tu vida. Entonces note que hay una diferencia entre una persona que está en la orilla a una persona que ya empieza a doblar rodilla, a escuchar, y a una persona en que ya se le convierte Dios en el centro. Ya no es una religión, es que Dios se convierte en el centro de tu vida. Marcos capítulo 12 versículo 29, el Señor Jesús dijo: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice versículo 30: y amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Las fuerzas, los lomos, el centro. Cuando el Señor se convierte en el centro, es que no basta con creer en Dios. Mire, si somos sinceros, y nosotros este ejercicio ya lo hemos hecho, hemos salido a preguntarle a la gente en la calle: ¿usted cree en Dios? El 90%, 95% de la gente te va a decir que cree en Dios. Sí, yo creo en Dios. Pero la verdad, tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es Él el centro de tu vida, de tus decisiones, de tus planes, el centro. Cuentas con Él para todo, no haces nada sin Él. Ese es vivir ya con Dios en el centro. Dios quiere ser el centro de tu vida. Cuando uno ya pasa de la orilla, aquí ya hay un interés
aquí ya hay un compromiso. Diga conmigo, compromiso. Aquí ya hay compromiso, porque aquí ya tú te mojaste, aquí ya tú te metiste, aquí el agua ya te llega al corazón. Hay compromiso. Yo quiero preguntarte una cosa hoy día. ¿Cuántos creen en Dios? Ahora, ¿cuántos aman a Dios? Y yo quiero preguntarte una cosa. ¿Cuál es tu compromiso con Dios? Háblame de eso. ¿Cuál es tu compromiso con Dios? Háblame de tu compromiso. ¿Cuál es tu compromiso con Dios? ¿En qué tú estás comprometido con Dios? ¿Cuál es tu compromiso? Aquí en Los Lomos ya hay compromiso. Hay prioridad. Aquí hay compromiso. Aquí es donde tú empiezas a servirle a Dios. Tú fuiste creado con un propósito. Todo lo que nosotros vemos tiene un propósito. Este celular tiene un propósito. Esa guitarra tiene un propósito. Este piano tiene un propósito. Estos cuadros, todo lo que hay tiene un propósito. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Para qué Dios te creó? Y estás viviendo para lo que Dios te creó. Eso tú no lo vas a descubrir en la orilla. Eso lo descubres cuando doblas rodillas, te enseñas y empiezas a comprometerte con Dios. Dios quiere llevarte, que tú vayas teniendo esa profundidad en Dios. Y número 4 y último, dice en Ezequiel 47:4, midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado, aguas profundas. Mire como lo dice en Lucas 5:4. Esta es la otra historia. Cuando terminó de hablar, de enseñarles, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas. Aguas más profundas. Aquí es cuando ya Dios no es el centro. Aquí es cuando ya Dios es todo para ti. Cuando Dios es ¿qué? Es todo. Cuando Dios es ¿qué? Todo, 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 todo. Ese es el punto cuando ya tú te entregas a Dios totalmente. Cuando para ti Dios es lo más importante. Tú darías tu vida por Dios, porque Dios es todo para ti. Cuando ya te sumerge su presencia, cuando Él se convierte en lo más primordial en tu vida. Dios quiere llevarnos a eso, porque la Biblia dice que cuando Él se entregó por ti, Él no entregó solamente una mano, no entregó un pie, Él lo entregó todo por ti. Todo. La Biblia dice que cuando le clavaron la lanza, ya ni siquiera salió sangre, sino que agua. Porque hasta la última gota de sangre Él la dio por ti. O sea, yo quiero que tú entiendas que el Dios que tú tienes lo dio todo por ti. Y ahora Él quiere que tú lo des todo por Él también. Que Él se convierta en tu todo también. Todo, todo. En nuestra vida, Dios es todo. En mi casa, mi esposa, nuestro matrimonio, Dios es todo. Él maneja nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros planes. No hay nada sin Él. Dios se ha convertido en todo. Que Dios sea el todo en tu vida. Eso no lo vas a lograr en la orilla. Ahora, cuando uno empieza a meterse de la orilla a la rodilla, de la rodilla al centro, del centro al todo, hay cosas que empiezas a ver diferentes. Toda tu perspectiva no es lo mismo lo que tú ves en la orilla a lo que ves en la profundidad. Hay cosas diferentes. Hay cosas que otros no entienden. Y por eso es que para algunos nosotros somos fanáticos. Es más, ¿sabe qué le dice la gente afuera a usted?
Eso vaya a la iglesia, pero no se meta tanto. ¿Cuántos han dicho? No se meta tanto. No se vuelva tan fanático. Dicen eso allá afuera. Sí, eso es bueno que uno crea en Dios, pero no se meta tanto. Escúchame, esa voz no es la voz de Dios, porque la voz de Dios es: sumérgete, métete todo. Pero la voz del enemigo es: no se meta tanto, no. Mire que cuando uno lee tanto la Biblia, vea. ¿Cuántos han escuchado eso? Uy, no vaya a leer tanto la Biblia, porque uno lee la Biblia y se vuelve loco. Hermano, yo llevo 20 años, más de 20 años, leyendo la Biblia. ¿A usted le parece que yo estoy loco? ¿Usted le parece que estoy loco? Hermano, no, la Biblia no te va a volver loco. Lo que te va a volver loco es este mundo. La Biblia te va a volver sabio. La Biblia te va a transformar. La Biblia te va a hacer un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hombre en Dios. Nunca vas a ser igual. Escúchame. Y cuando uno ya está en la profundidad, escuche lo que va a ver. Mire lo que dice la Biblia. Ezequiel 47:6, vamos terminando. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Cuando ya estaba en el fondo, le dijo: ¿has visto? Porque en la profundidad tú vas a ver muchas cosas. Vas a tener revelación. Vas a comprender muchas cosas que tú no has entendido. Cosas impresionantes. Y dice: ¿has visto? Y después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había ¿qué? Muchísimos árboles. Porque en la profundidad, diga conmigo, hay fruto. Árboles, muchísimos. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Diga conmigo, sanidad. En la profundidad hay fruto, en la profundidad hay sanidad. Mire lo que dice, versículo siguiente: y toda alma viviente que nadare, no que se quede en la orilla, los que naden por donde entraren estos ríos, ¿qué pasará? Vivirá. Diga conmigo, en la profundidad hay vida. ¿Qué hay? Vida. Todo el que nade en estos ríos, ¿qué va a encontrar? Vida. Dice: vivirá. Dice: y habrá muchísimos peces. Diga conmigo, abundancia. Mire todo lo que hay en la profundidad. ¿Qué hay? Fruto. ¿Qué más dijimos? Sanidad. ¿Qué más? Vida. ¿Qué más? Abundancia. Dice: muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y en el versículo 12 dice: y junto al río, en la ribera, y a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles que frutales. Ahí confirma que hay fruto. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. En la profundidad nunca nada te va a faltar. ¿Cuántos dicen amén? Dice: a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Dice la palabra, hay medicina en la profundidad. Y mire, volvamos al Nuevo Testamento, a la historia paralela que estamos leyendo. Cuando Jesús les dijo a ellos: entren a aguas profundas y tiren la red, versículo 6. Hicieron lo que Jesús les dijo, y fueron tantos los pescados que recogieron, que había en la profundidad. Pescados, abundancia. Dice que las redes estaban a punto de romperse. En la profundidad de Dios hay tanto abundancia, diga conmigo, sobreabundancia. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados
que entre todos llenaron las 2 barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, al ver lo que tú ves en la profundidad, dice, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. En la profundidad ves tu condición. Y dice, versículo siguiente, Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás estaban muy asombrados, como tú vas a quedar con lo que Dios va a hacer cuando tú te metas verdaderamente con Dios. Dice, estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro: no tengas miedo, no tengas miedo. De hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. En la profundidad, Pedro encontró su propósito. En la profundidad vas a encontrar tu propósito. Tú no sabes para qué estás aquí en la tierra. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás aquí? Eso nunca lo vas a encontrar en la orilla. Lo vas a encontrar cuando tú te profundices en una relación con Dios. Entonces mire todo lo que hay en la profundidad. Hay fruto, hay vida, está lo sobrenatural, ves la gloria de Dios. Encuentras un propósito, te humillas, ves la gloria de Dios. ¿Cuántos creen que vamos a ver la gloria de Dios? Mire lo que dice el Señor. Esta fue la promesa que el Señor nos dio a nosotros, a la iglesia este año. Recuerden esta promesa, iglesia, no la pierdan de vista. Dios dice, es Éxodo 34:10: He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios dice, será cosa tremenda la que yo haré contigo. Pero eso no lo vas a descubrir tú pasando horas en Facebook. Eso no lo vas a descubrir tú pasando horas viendo foticos en Instagram y moviendo un pulgar hacia arriba todo el día. Ahí tú no vas a encontrar tu propósito. Ahí no vas a encontrar tu destino. Ahí no vas a encontrar abundancia. Ahí no vas a encontrar sanidad. Tú necesitas meterte más con Dios. Yo necesito meterme más con Dios. Necesitamos profundidad. Diga conmigo, yo necesito profundidad con Dios. Termino con este versículo, Jeremías 17:7. Bendito el varón y la mujer que confían en Dios y cuya confianza es Dios, porque serán como árboles plantados junto a las aguas, que junto a la corriente echarán ¿qué? ¿Qué necesitamos nosotros? Raíces, profundidad. Y dice, y no verán cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no te fatigarás y nunca dejarás de dar fruto, cuando tú tienes raíces profundas en Dios. Yo quiero animarte a que tú eches raíces en Dios, a que tú profundices en tu relación con Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento. Si quieres hacerlo, te puedes poner en pie y vamos a orar en esta mañana, pidiéndole al Señor que nos muestre en dónde estamos. Pregúntale al Señor, pregúntate y sé sincero contigo mismo. ¿Dónde estás tú en profundidad con Dios? Eres una persona que está en la orilla, que no tienes ningún compromiso con Dios, que simplemente escuchas, de vez en cuando te congregas, de vez en cuando escuchas algo de Dios.
solamente buscas beneficios, pero no te has enamorado de Dios. Yo quiero animarte y decirte de parte de Dios: no te quedes ahí. Dios no quiere que tú tengas una religión, Dios quiere que tú tengas una relación. Y te dice: apártate de la orilla, porque en la orilla no vas a ver la gloria de Dios. En la orilla no vas a ver el milagro de Dios. En la orilla no vas a conocer tu propósito. En la orilla no vas a ver la sanidad. En la orilla no vas a ver la abundancia. En la orilla no vas a ver el fruto en tu vida. Dios te dice en esta mañana: necesito que profundices, necesito que te metas conmigo. El Señor hoy nos ha traído en esta mañana para decirnos: quiero animarte a que empieces doblando tu rodilla. El Señor hoy te ha traído para decirte: necesito que hables conmigo todos los días. Quiero escucharte todos los días. Háblame, háblame, háblame. Siéntate a tu cama o arrodíllate donde quieras, pero habla con Dios todos los días. Dile: Señor, quiero conocerte. Señor, te necesito. Señor, te entrego mi vida. Señor, cámbiame, transfórmame. Empieza a doblar la rodilla. Y el Señor te dice hoy: quiero enseñarte. Aléjate de la orilla. Yo te animo a que tú te animes a empezar el discipulado. Te animes a estudiar la palabra, a leer la Biblia todos los días, a hacer un devocional todos los días, escuchar la voz de Dios, porque es la única manera que vas a empezar a profundizar. Hoy quiero decirte de parte de Dios que Él quiere ser el centro de tu vida. Yo te animo a que tú hoy abras las puertas de tu corazón y hoy repitas conmigo esta oración y le digas: Señor Jesús, yo quiero que entres en mi vida. Yo quiero que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Yo quiero que tú te conviertas en el centro de mi vida, en el nombre de Jesús. Dile: Señor, yo quiero comprometerme contigo, porque tú te entregaste todo por mí. Y dile: Señor, yo quiero avanzar, quiero profundizar tanto hasta que yo me sumerja en tu presencia, donde tú te conviertas en mi todo, que tú seas todo para mí. Yo quiero que tú seas todo para mí, en el nombre de Jesús. Señor, sumérgenos en tu presencia. Y Dios dice: hay cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú te profundizas, si tú te metes, vas a ver mi gloria. Si tú hoy te tomas la decisión de profundizar en Dios, ojo que no es religión, es profundizar en Dios. Voy a empezar a darte fruto como nunca lo has tenido en tu vida, en tu negocio, en tu familia. Vas a ver fruto en tu casa, vas a ver fruto en tus hijos. El Señor dice: en mi profundidad te voy a dar sanidad. Voy a sanar tu cuerpo, voy a sanar tu corazón, voy a sanar esas heridas que hay en tu vida, porque en mi profundidad tengo sanidad para ti. El Señor hoy nos dice a través de su palabra: en mi profundidad hay abundancia para ti. Miles, millones de peces. Hay abundancia para ti. Créelo, porque hay abundancia en la profundidad. Echa la red, dice el Señor. Señor, lo hemos intentado muchas veces, pero el Señor dice: inténtalo en mi profundidad, porque en mi profundidad las cosas cambian. Lo que no había tenido solución se va a solucionar. Lo que no habías visto lo vas a ver. Lo que nunca habías podido lograr lo vas a lograr en mi profundidad. Métete conmigo, métete en serio con Dios, dice el Señor hoy a través de su palabra, porque el Señor también
dice hoy en esta mañana: en mi profundidad hay vida. Todo lo que entre en mi río, lo que nade en mi río, va a vivir. Hay vida. Y levanta tus manos y dile: Señor, avívame, avívame. Dile: Señor, avívame. Si estoy muerto espiritualmente, si estoy seco espiritualmente, si falta vida en mí, Señor, trae vida, Señor, en el nombre. Todos levantemos nuestras manos y vamos a pedir en esta mañana un avivamiento sobre la iglesia. Todos, vamos, no se quede callado, abra su boca y dígale: Señor, avívame. Dígale: Señor, yo quiero tu profundidad, dame un avivamiento, aviva mi vida espiritual. Dile: Señor, yo quiero comprometerme, yo quiero volverte a servir, yo quiero entregar mi vida, yo quiero conocer mi propósito. Dios dice: te voy a mostrar el propósito grande que tengo contigo, porque yo te creé, yo te formé para grandes cosas. Mío eres tú. Yo tengo un plan para tu vida. Levanta tus manos y dile: Señor, hoy, Señor, quiero profundizar. Dígale: Señor, voy a empezar a congregarme más. Voy a empezar a venir a la oración los miércoles. Voy a empezar a estudiar la palabra. Voy a empezar a orar en mi casa. Yo necesito volver a meterme contigo. Si tú ya has estado en la profundidad, pero notas que tu vida se ha estado saliendo hacia la orilla, dile: Señor, hoy quiero volver a ti, volver al primer amor. Llévame a la profundidad de tu presencia. Dile: Señor, inúndanos en el Espíritu Santo. Levante su mano, hable con Dios. No se canse, hable con Dios. Métase con Dios en esta mañana. Dígale: yo quiero inundarme en tu presencia. Inúndanos. Quiero, Señor, hoy salgo de la orilla, hoy paso por las rodillas, hoy voy al centro, hoy voy a la profundidad. Inúndanos. Dile: Señor, cambia en mí todo lo que no te agrada, todo lo que me impide avanzar, todo lo que me está impidiendo profundizar.